Yo veo la ficha técnica de esta moto y veo el precio y siento que me están robando. Esta moto llega a dar hasta 110 kilómetros por galón. Que si me la compraría, lo dudo mucho. Detalle muy paila de esta moto, que eso sí me parece imperdonable, una moto de 74 millones de pesos. Bueno, empecemos este video sin asco, derecho. Honda XADV 750, una de mis motos favoritas del mundo, y se los digo directamente, esta moto me parece casi perfecta, casi ideal. Combina todo lo bueno de una scooter con lo bueno de una moto deportiva, con lo bueno de una moto de alto cilindraje y pocos contras. Uno de los contras que sí quiero decir desde ya es que es lenta. Es lenta y tiene una potencia bajita a pesar de ser 750, y es raro porque uno diría como no, pues por números no anda un carajo para hacer el cilindraje que es, pero realmente sí anda y anda bastante bien, cosa que esta moto sin problema nos ha levantado 170, 180 más o menos, entonces sí anda, anda mucho, y lo bueno es que también es muy segura porque se siente muy estable a la hora de manejar. Empecemos a hablar sobre esta moto diciendo que tenemos que ser adultos. A mí me encantan los chistes de scooters, a mí me encanta decir que es la soplabiscochos, me encanta que esto es pa' niñas, que si es hombre y tiene una scooter es poco hombre. A mí esos chistes me gustan, no los hago yo, pero esos chistes me gustan y yo me divierto porque sé que son chistes. Pero esta moto, no por nada, es una de las más vendidas en Europa, si no estoy mal, la moto de alto cilindraje más vendida en Europa y una de las más vendidas de Honda acá en Latinoamérica, y es por algo, y es precisamente por todo lo que ofrece esta moto. De verdad tiene tantas cualidades que vamos a hablar el día de hoy que, bueno, quiero empezar rápido, entonces empecemos de una vez con esta moto. Pues esta moto la metí por el destapado y se comporta una berraquera. Eso, más o menos así. Eso es como la NMAX, pero en esteroides. Sí, señor. 70, vale, con gusto. Sí, señores. 70 y pico millones de pesos para una moto que, como lo pueden ver, llama mucho la atención, que hay personas que logran ver la belleza detrás de una estética que puede parecer para algunos poco varonil, pero lo que les decía, de verdad, pensar que esta moto es poco varonil solo por su estética es ser muy inmaduro. Hay que tener cierto nivel de madurez para poder apreciar esta moto. Muchas de las características de esta moto son ideales para lo que uno necesita. Es una moto alta que meten mucho por trocha, automática, con caja secuencial, pero tenemos que revisar estos aspectos de manera detallada. Entonces empecemos por la parte estética precisamente. Es una moto que no parece y que no se siente, pero créanme que es pesada. Y pues es que 237 kilogramos con todos los líquidos es un peso considerable, pero es que la magia detrás de esta moto, y una cosa que me ha sorprendido mucho desde que la empecé a usar, que me la prestaron en el Honda Dream de la Sabana, muchas gracias a ellos por confiar en mí para prestarme este juguetote. Esta moto no se siente pesada, yo estoy ahí más o menos como a medio tanque, un poquito más de pronto, y vean que yo la puedo inclinar sin problema, pero como el peso está tan bien distribuido, no se siente tan pesada, no da la sensación de tener un peso pues tal como 237 kilogramos. Es que es una salvajada, pero es que gran parte del depósito está justo debajo de la silla, entonces eso hace que tengamos como, o sea, primero está más abajo que lo que sería el tanque acá, segundo está mucho más en el centro que lo que sería tan al frente, entonces eso compensa mucho el peso. Altura del asiento, sin problema, vean que yo me puedo subir, apoyar los dos pies y alcanzo a levantarme y sentarme luego. De referencia yo mido 1,78, con tacones mido 1,82 y con tacones se maneja mucho más fácil, pero lo importante es realmente esta moto está pensada, que esta es la segunda versión. Esta moto ya la pensaron para que la pudiera manejar personas un poquito más bajitas. Mi novia mide 1,60, la manejó como si nada. Vean aquí este pedacito ahí, ella manejándola como si nada. Ni la sintió pesada, ni la sintió muy alta. Eso sí, es un poco impresionante en sus dimensiones, ya que se siente bastante ancha. Y es que si ustedes la ven de esta manera, que es como nos subimos, la moto, vean que tiene los posapiés bastante anchos. Y aclaremos que esas protecciones Gibi no vienen de fábrica, esas protecciones se las pusieron en el concesionario y la están vendiendo así tal cual la están viendo. Pero bueno, no nos desviemos. Acá esta parte de la silla es bastante ancha, entonces eso nos va a hacer abrir las piernas un montón, lo cual nos va como a recortar distancia hacia el suelo, y pues se siente bastantona, ¿no? Se siente grandecita porque normalmente las motos son un poco más angostas en la parte de abajo. Esta, la parte más ancha, es ahí abajo, pero también hay que tener en cuenta que vista de esta manera se alcanza a notar bastante, sobre todo conmigo como referencia, que yo soy anchito. Esto es bastante grande. Contras, es un poco más difícil de lo que sería una moto normal, que tenga el manubrio un poco más angosto. Es un poco más difícil de lo normal hacer filtraciones entre los carros, culebrear como llamamos en Colombia, pero lo que sí es muy chévere es que a altas velocidades y en off-road nos va a dar un agarre
y un control muy chévere en el tren delantero. Eso se agradece muchísimo. Entonces tiene sus contras, tiene sus peros, pero digamos que todo está fundamentado y realmente se siente bastante. Como les decía, mi novia la manejó a 170 sin problema y para nada hacía ningún extraño ni nada, y eso que el tren delantero se siente relativamente liviano. No estoy seguro que tenga estabilizador de dirección, pero parte también del desarrollo de su aerodinámica ayuda a que nos dé esta estabilidad, lo cual nos da una tranquilidad de manejar esta moto casi a la velocidad que queramos, porque aparte con lo cómoda que es, uno le dan ganas de acelerar esto sin asco. Y es que vean el tamaño de esa silla, es gigantesca, no solo para el piloto, sino también para el acompañante. Y aparte es en un gel que se siente bastante blandito y es toda en gel. Hay algunas que vienen en gel como son en la parte de la mitad y a los lados ya es un poquito más dura. No, esto por todo lado es blanditico. Pues bueno, no es blanditico, pero sí nos da un confort espectacular. Aparte, esta parte trasera también nos da como cierto apoyo un poquito a la parte de la columna baja, lo que llamamos las nalgas. Y también este turupito ayuda a que la persona vaya de pronto un poquito más cómoda. Hay algunas mujeres, seamos adultos, pero hay algunas mujeres que se ven lastimadas por estos turupes en sus partes íntimas. Eso me parece delicado, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en esencia lo que vamos a tener acá también importantísimo y que me gusta un montón es que esto tiene un grip, tiene un antideslizante muy chévere, que de hecho yo creo que si hacemos la prueba acá en la que yo apoyo el trasero, de pronto se alcanza a notar que se me queda el jean ahí pegado. Se queda pegado un montón precisamente porque tiene un agarre excepcional, lo cual al momento de ser una conducción deportivita o en viaje o incluso cuando llueve, que ahorita me llovió, nos va a dar la tranquilidad de que vamos a estar ahí bien aferrados con nuestro trasero a la moto. Vean cómo aquí en la parte de abajo cabe casi que mi cabeza, que hay una separación pues bastante importante, y es una de las razones por las cuales la gente coge esta moto casi que sin problema para troche, porque de verdad esa distancia nos da la tranquilidad de que muy difícilmente la moto va a pegar aquí abajo. Y un detalle no menor es que esta moto se prende así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema keyless. Es decir que a pesar de que tenemos esta preciosa llave, esta llave se usa solo en caso de emergencia de que se nos descargue el control. ¿Cuál control? Este controlcito de acá, que nos da un bloqueo para la moto y también la alarma post como para saber dónde está parqueada. Es decir, yo apago la moto, supongamos que estoy en el parqueadero y no sé dónde está la moto, yo espicho acá y ella va a pitar como, ¡hey, aquí estoy! ¡Recógeme! También, si yo tengo acá presionado la serie de botoncitos, yo les picho y la moto no va a hacer absolutamente nada, como por protección, porque esto no es un sensor de... O sea, sí es un sensor de proximidad, pero no funciona tipo alarma. Es decir, si yo dejo la moto así prendida sin arrancar el motor, que lo puede hacer alguien a nuestras espaldas cuando nos vayamos, yo puedo alejar un montón esto e igual la moto va a prender. No es que tenga que detectar la llave cerca para poder dar encendido, sino que simplemente tiene que detectar la llave cerca para poder iniciar el sistema. Ya para arrancar y todo eso, baila. Entonces, para protegernos de eso, podemos simplemente bajarnos y bloquear nuestro sistema de la moto para que no nos vayan a hacer esta jugarreta. Pichamos acá y ella nos va a hacer el testeo. Testeo rápido, le damos encendido aquí y ella prende. ¿Qué tenemos acá? Un tablero TFT de 5 pulgadas que nos entrega toda la navegación que necesitamos, todas las alertas que necesitamos y todas las configuraciones que necesitamos para sacarle máximo provecho a esta moto. ¿Cómo nos desplazamos? Con estos hermosos mandos de acá, que tenemos esto que ya hablamos, que es bajar cambio y subir cambio, bajas, altas y luz de paso, que la verdad, les voy a ser franco, este control acá, esta ubicación, eso me parece incomodísimo y horrible. Tenemos acá el cambio de modo, que solo funciona en este sentido y nos va a mover acá todos los modos de manejo de los que ya vamos a hablar. Y con esto, que no parece, pero es un joystick, podemos desplazarnos para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha, para poder desplazarnos en los menús, donde por ejemplo podemos entrar, entre otras cosas, a la configuración, que tenemos todo esto por configurar, incluso por ejemplo, no sé, el brillo. Entonces lo podemos dejar en automático o en manual y moverlo según se nos dé la gana. Tipos de pantalla, configuración, es lo que hay en esta moto, ya saben cómo desplazarse. Y acá manejamos todo el tema de la transmisión. Entonces acá estamos en neutro, acá ponemos drive, si le damos nuevamente manual y empezamos a alternar entre ellos, y ya después simplemente le damos acá para el neutro y listo. Pero para resolver las dudas no tenemos que tenerla en neutro para poder dejarla en primera y soltar el acelerador sin problema, porque no va a arrancar sola como pasaría por ejemplo en los carros. Estacionarias y control crucero, que esto es una chimba, que esto es novedad también en este modelo, que recuerden es la segunda versión de la XADV. Ah, y se me olvidaba este pequeño detalle: freno de mano.
porque obviamente cuando la apagamos queda en neutro, entonces queda la moto libre y se puede rodar en caso de estar en una pendiente. Entonces le damos aquí y listo. Es un detallito que se me pasaba. Acá podemos abrir el depósito de combustible. Uy, y detalle paila, detalle muy paila de esta moto, que eso sí me parece imperdonable, una moto de 74 millones de pesos. No tenemos dónde dejar la tapa de la gasolina y no viene con una cerradura o alguna vaina, entonces le toca a uno como si fuera una moto que vale 10 veces menos, pero tiene un botoncito para abrirlo, eso me parece espectacular, y un botoncito para abrir el baúl, cabe un montón. Y bueno, otra cosa no tan chévere es que acá no cabe tanto, o sea, esta es la única línea de entrada porque no se puede abrir más, esta es la única línea de entrada, pero el baúl sí es bastante grande. Y además el baúl viene con una buena luz, no se nota tanto, pero tiene una buena luz, ahí se alcanza a ver, y viene con un cargador USB interno. Y ahora arranquemos a hablar de la seguridad, como siempre, desde la parte delantera, donde vamos a empezar, o vamos a arrancar mencionando el tema de sus llantas. De fábrica nos entregan esta moto con unas llantas marca Bridgestone de medida 120 adelante y 160 atrás. Llantas que, según lo que he escuchado en algunas pruebas, agarran bastante bien en doble propósito, o sea, cuando entramos en un destapado, eso sí, obviamente, un destapado leve. Pero lo importante acá es que venimos con unos rines de radios, es decir, unos rines enfocados en el off-road, pero con llantas sello Matic, lo cual es espectacular porque pues para uso en ciudad es lo más común y es lo más cómodo. También podemos notar que tenemos doble freno de disco delantero con mordazas de 4 pistones marca Nissin, con un ABS espectacular que nos ofrece ciertos comportamientos hacia el off-road, pero no es nunca del todo desconectable. Simplemente podemos tenerlo en ABS normal o ABS, digamos que off-road, que lo que va a hacer es retrasar un poco la entrada o disminuir la intrusividad del ABS, es decir, que no va a entrar tan rápido y no nos va a alargar sin necesidad de la frenada cuando lo necesitemos, o sí cuando vayamos en off-road. Y por este lado, en un hermoso y característico dorado, encontramos unas suspensiones invertidas ajustables marca Showa, la misma marca que el monoamortiguador trasero, que también es ajustable. Y que acá tengo que entrar a un tema más personal, y es que listo, sobre ficha técnica tenemos las suspensiones así, pero ¿qué tal se comportan? La verdad, espectacular. Tuve la oportunidad de probar las suspensiones en una trocha bogotana, que la están viendo acá, se han comportado muy bien. No siento ni que la moto navegue en altas velocidades, siento que responde muy bien ante huecos, por ejemplo, ante ciertos desniveles en la vía o ante subidas o bajadas, de pronto como pequeños andenes o cosas así, pero en altas velocidades igual se comporta muy estable. Entonces me ha gustado mucho, me parece un seteo muy agradable para ciudad. Eso es una maravilla, o sea, eso es parte de lo que hace que yo piense que esta moto sea perfecta para ciudad, incluso muy posiblemente también para viajar. Eso sí, esto para lo único que peca es para características deportivas, como para entrar a un autódromo. Esta moto en un autódromo no va a ser divertida, la distancia entre ejes es larguísima y eso va a hacer que la moto no cruce tan chévere, que la moto no se sienta tan bacana para entrar a curvas a altas velocidades. Para viajar está perfecta, pero en características deportivas nos quedamos un poco cortos, pero pues lo que sería una moto de uso común, es que me encanta. Y sí, obviamente debemos aclarar que esto es freno delantero y esto obviamente ya no es el clutch porque es una moto automática, sino que es el freno trasero, y ambas maniguetas son ajustables. Algo que es un poco de seguridad y también de la estética es que ahora podemos ajustar esta cúpula con solo una mano, que es lo que me parece chévere, que varía bastante. Vean que ahí está la posición más bajita y la posición más alta llegaría a ser esta, entonces varía un montón. Aprovechando que ya se nos está yendo la luz, vamos a mencionar el tema de su iluminación. Una iluminación completamente LED, tanto en la parte delantera como trasera, y con direccionales incluidas aquí en la parte del carenado. Eso me parece muy bonito. Y otra cosa también que me parece muy cómoda, es una bobada, pero son comodidades, es que las direccionales son autocancelables después de un rato y tenemos estacionarias. Y obviamente lo importante no es que sea LED, sino que ilumine bien, e iluminan bastante bien. En tema de ciudad, en bajas son unas luces bastante decentes, pero en altas iluminan bastante. Que igual para viajar yo le pondría unas exploradoras, pero para uso normalito, para un viajecito en carretera que no sea tan oscura, podría funcionar bien. Y el stop también se ve un montón. Que acá debemos mencionar algo importante, y es que al momento de que tengamos una frenada brusca, ella detecta que es una frenada de emergencia y nos va a activar no solo el stop, sino también las direccionales para darnos esta alerta de emergencia para las personas que vengan detrás nuestro. Y ahora hablemos de su motor. Nos sobra volver a pegarle una aceleradita. Es una moto muy económica, pero ridículamente económica. Yo no, la verdad no me lo esperaba.
y me sorprendió muchísimo de esta moto, y es que la marca afirma que esta moto llega a dar hasta 110 kilómetros por galón. Yo pensé que Dory era económica porque yo a Dory le alcancé a hacer hasta 100 kilómetros por galón, pero en condiciones supremamente extremas de ahorro. Pero esta moto llega a dar, obviamente seguramente en condiciones muy particulares, pero llega a dar hasta 110 kilómetros por galón. Y importante que también el tablero, por ejemplo, cuando vamos a cierta velocidad y en cierto rango de revoluciones, nos avisa que vamos como en un modo de bajo consumo, que en ese rango vamos consumiendo menos combustible de lo normal para que podamos ahorrar combustible. Cosa que también es importante porque esta moto, a pesar de lo grandota que es, no viene con un tanque particularmente grande, ya que solo le caben 3.4 galones de gasolina. Pero otra cosa maravillosa que me encanta y que cada vez me enamora más de esta moto es que le podemos echar corriente, porque la relación de compresión de esta moto es de 10:1, por lo cual le podemos echar corriente sin problema. Igual en la marca recomiendan echarle extra, sobre todo para temas de viajes, pero en condiciones normales de uso se puede usar con corriente. Eso es una maravilla. Pero hablemos puntualmente del motor. 745 centímetros cúbicos de puro poder. Un motor de 4 tiempos, obviamente bicilíndrico en paralelo. Oiga, y sorprendido de saber que esta moto es de un solo árbol de levas. O sea, es un sistema SOHC, o también conocido como OHC. Y yo pensé que venía con un DOHC, pues obviamente para entregarnos potencia. Yo veo la ficha técnica de esta moto y veo el precio y siento que me están robando, porque nadie pagaría eso. Compresión de 10.7 a 1, y es que tiene solo 57.8 caballos de fuerza y 69 Nm. Eso sí, el Nm es una salvajada respecto a su caballaje, pero realmente el Nm no está tan alejado de una moto de este segmento, que sería una 750, pero el caballaje sí está muy por debajo. El caballaje de esta moto es prácticamente la mitad de lo que debería ser una moto de este cilindraje. Cumple con las regulaciones del Euro 5 Plus y viene con cadena. Un detalle no menor que no puedo dejar pasar es que el chasis de esta moto es el chasis de una moto convencional, una moto de calle, una moto tipo scooter, lo cual nos va a entregar unas cualidades, unas características de conducción o sensaciones de manejo que pues van a ser muy divertidas para lo que sería en principio una scooter. Y es que esta moto nos enseña muchas cosas, porque nos damos cuenta que si nos basamos solo en la ficha técnica nadie pagaría tanto por esta moto, pero ya a la hora de manejar, y les doy mi opinión totalmente honesta, esta moto es una delicia de manejar. Lo que les decía desde el principio, lo único es que puede que sea un poco más tedioso de lo normal el filtrar entre carros o básicamente manejar la moto en espacios reducidos, porque es una moto anchita, pero lo compensa con un buen radio de giro. Pero andando en esta moto, manejar esta moto nos demuestra que sí vale cada peso que están cobrando por esta moto. Y nuevamente vuelvo y lo digo, no por nada es la moto más vendida de Europa y de las más vendidas en Latinoamérica en el alto cilindraje de la marca. Además, tengamos en cuenta que esos 69 caballos de fuerza los entrega a 4.700 revoluciones, por lo cual tenemos mucha fuerza desde muy abajo, es decir, responde muy rápido. Y la otra magia es el DST, que es el Dual Clutch Transmission, es decir, la tecnología que usa Honda en este motor de tener un doble embrague. ¿Para qué nos sirve? Para tener engranada un cambio al momento de que estamos usando el otro, por lo cual los cambios en esta moto se sienten muy rápidos. Entonces digamos que sí es una moto automática, pero tenemos la posibilidad de manejarla de manera secuencial también, para poder subir y bajar el cambio totalmente a voluntad en el modo drive. Y pues bueno, ya en el manual la moto no va a meter el cambio por nosotros. También cuando cambiamos de modos de manejo, que tiene 4 modos de manejo y 2 personalizables, que tenemos el estándar, que es el normalito, Sport, que es donde nos entrega mayor potencia, el Rain, que es donde la moto se regula mucho más, y el Gravel, que es donde tenemos las características más off-road. Cambia muchísimo gracias a su acelerador electrónico, la entrega de potencia y también un poco del comportamiento del resto de cosas modificables en la moto, lo cual la convierte en varias motos en una. Y obviamente todo esto va acompañado de un control de tracción que hace que toda la sensación de manejo sea muy bacana. Yo nunca he manejado una moto de estas, o bueno, con el DST, y es chévere porque cuando uno va manejando se escucha cómo entra el cambio y se siente muy suave cómo entra el cambio, y al momento en el que soltamos el acelerador, según el modo en el que estemos, puede liberarnos un poco y dejarnos estirar el andar. No tiene un freno de motor tan agresivo, pero si tenemos un freno de motor relativamente agresivo nos va a sostener, va a revolucionar la moto, y ella misma al momento de automáticamente bajar el cambio nos va a meter también el golpe de gas, y se siente chévere porque es muy preciso, porque no es así súper escandaloso de ¡bum! No, es ¡bum! Ya, lo suficiente, estrictamente lo suficiente. Es tanta ingeniería tan bien aplicada que realmente siento que no necesitamos muchos más caballos de fuerza. Obvio, si esto tuviera más caballos de fuerza, también creo que podría ser peligroso, porque es que los tamaños de las llantas y la aerodinámica y todo eso puede que permita que se nos descontrole un poco más fácil la conducción, pero no, es que esta moto de verdad, y que dense la oportunidad de probarla y sueñen con probarla, porque
No, yo estoy encantado. Que si me la compraría, lo dudo mucho, el precio está muy por encima de mis capacidades económicas en este momento, que si vendería a Dori por comprar esta no me alcanza. Yo vendo a Dori, la vendo hoy en día más o menos unos 35, 40 millones de pesos, ya tiene 17.000 kilómetros, no creo que me den mucho más por ella y esta moto vale 70 y pico, o sea, no me da. Me tocaría endeudarme en 2 Doris, o sea, con 2 Doris pago esta moto. Y a pesar de que esta moto me gusta un montón, para lo que yo la uso, lo que yo busco en lo que sería mi única moto de alto cilindraje, Dori, mi GSX S750 cumple mucho más con lo que yo espero de mi moto de alto cilindraje. Eso sí, para el diario, para viajar y todo, esto es mucho más práctico, pero pues la otra igual también es económica, anda mucho más, me ofrece la posibilidad de entrar al autódromo y disfrutármelo un montón, mientras que esta de pronto sería un poquito mejor solo para tema de viaje, pero muy poco más. Entonces, si entiende, sería de pronto mi segunda o tercera moto de alto cilindraje y cuando sea grande y tenga plata, porque ahorita no me alcanza. Ahora es un momento ñoño y es que no quiero dejar de mencionar, antes de que se vaya la luz, el hecho de que esta moto está hecha en gran medida a base de Duravio y a base de piezas recicladas de carros de la marca Honda también. ¿Qué es el Duravio? Los que no quieran aprender cosas interesantes, sáltense estos próximos 20 segundos. Los que sí, bienvenidos al club. Yo también soy reñoño con eso y me tocó pedir la ayuda a mi mamá química para entender un poco cómo funciona la cosa. Mitsubishi, sí, la marca de carros, desarrolló, porque ellos tienen unas cosas impresionantes de desarrollo e investigación en materiales, desarrollaron un plástico, por así decirlo, a base de maíz. Gran parte de estas tapas y gran parte de la construcción externa de esta moto es hecha a base de maíz con un material que se llama Duravio, desarrollado por Mitsubishi, que lo aplica Honda en el caso de esta moto. ¿Y esto por qué la hace ecoamigable? Pues por varias razones. La primera, normalmente los plásticos están hechos a partir del petróleo. El problema es que la extracción de petróleo requiere muchos recursos y muchos sacrificios ambientales, como consumo inmenso de agua y un montón de contaminación. Aparte de eso, el Duravio, que pues es en gran medida hecho a base de maíz, primero va a ser mayormente biodegradable y segundo, se pinta añadiendo un colorante al momento de la fabricación del plástico. Entonces no hay que usar tampoco pintura, que la pintura también es bastante contaminante. Entonces nos entrega una durabilidad muy equilibrada y una dureza bastante interesante a base de maíz. Entonces eso es una chimba. Y a fin de cuentas, el Duravio comparte muchísimas características del policarbonato y del polimetilmetacrilato, que enredo decir estas palabras. Y todo, como les decía, hecho a base de algo que podemos cultivar en casa o en una finca. Entonces, no sé, me parece chévere que igual tengamos estos datos sobre la conciencia ambiental que tienen los fabricantes de las motos que usamos. De pronto se me pasan algunos detalles sobre esta moto, pero créanme que las palabras se quedan cortas para poder describir lo que ofrece esta moto. Como les decía, si ustedes ya tienen cierto nivel de madurez, no solo en el motociclismo, sino pues en general en la forma de ver el mundo, se darán cuenta que esta es una moto muy interesante. A mí igual me sigue pesando un poco el tema del precio, o sea, casi 80 millones de pesos por esta moto. No para todos vale la pena, pero depende del uso que usted le vaya a dar. Esto puede ser todo lo que usted necesita. Es una moto económica, se le puede echar corriente, con excelentes frenos, suspensiones invertidas ajustables. O sea, tiene muchas cosas que son muy buenas y muy poco que sea realmente malo, más allá de lo estético. Ay, voy en una moto de señor o en una moto de niña. A ver, maduremos un poquito. Pero de resto, nada, encantado. Lástima que la prueba haya sido tan cortica. Me gustaría que me la prestaran unos 3 años tal vez. Y ahora sí me les voy, señores y señoritas. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Díganme qué opinan de esta moto, se la comprarían o no. Si tuvieran la plata, suscríbanse, regálenme un like, que eso me ayuda un montón. Sobre todo si llegaron hasta acá, un likecito, no sean descarados. O sea, de verdad me siento usado. Llegaron a todos estos minutos de video y ni un likecito, es gratis. Gratis. Adiós.